Sean ustedes bienvenidos al Club Unión, un club social con responsabilidad social. Hoy vamos a hablar de Alabado seas mi Señor, la encíclica que saca el Papa Francisco y que ha causado revuelo en el mundo entero, porque la verdad que más allá de un tratado con el medio ambiente, consolida una serie de ideas que van desde los principios básicos del ser humano y su relación con el entorno hasta lo más profundo de la relación entre ambas partes para cuidar el ambiente, que es nuestra casa, al final de cuentas. Mis invitados el día de hoy, en los cuales de plano les agradezco su compañía, el señor arzobispo de San José, José Rafael Quirós, gracias señor arzobispo, el doctor Fernando Sánchez, quien recientemente, por cierto, publica el libro Entre dos papas, Historia de una familia, y que he querido traerlo porque él comienza a escuchar este tema ya de propias palabras del Papa Francisco en el Vaticano, y bueno, ya hoy vio lo que está hecho el señor ex embajador de Costa Rica en el Vaticano. Gracias, doctor Fernando Sánchez. Y el tema da para mucho, así que hemos traído también al doctor Alejandro Leal Esquivel, catedrático en genética humana y bioética. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Así que es un tema tremendamente interesante. Y yo quisiera, en primera instancia, porque aquí nos topamos con mucha sabiduría, con mucho estudio, con mucha dedicación por parte del Papa Francisco, que tal vez Monseñor, si fuera tan gentil, nos plantee con claridad de qué estamos hablando cuando nos topamos con una encíclica papal. Bueno, cuando hablamos de una encíclica estamos hablando de un documento pontificio, es decir, el sumo pontífice que toma la decisión de iluminar a la Iglesia y también generalmente lo dirigen a las personas de buena voluntad sobre un tema específico de interés para la humanidad y por supuesto que desde el punto de vista eclesial también, porque hay temas propiamente eclesiales que deben iluminarse, pero que tienen también sus repercusiones a nivel de la sociedad, de manera que el Santo Padre o el Sumo Pontífice, ejerciendo su ministerio de enseñar, su oficio de enseñar como maestro, ilumina temas como este acerca de la ecología, acerca del medio ambiente, y de esa manera trata de hacer ver cómo el tema que está tratando pues merece de parte de todos una atención particular, y en este caso lógicamente que todos, yo creo que quienes han leído la encíclica y se han enterado del tema están totalmente convencidos que es uno de los temas urgentes a nivel mundial a los cuales se le tiene que dar un tratamiento, y que tal vez no hasta el que se le ha dado a este momento, sino que algo particular, algo especial, y por ello yo creo que el Santo Padre en este caso nos está regalando un documento riquísimo que habla ciertamente de la ecología, pero trata el tema desde una dimensión mucho más amplia de lo que hasta el momento, ¿verdad?, había tenido, puesto que muchas veces se considera que hablar de la ecología es hablar nada más de los animalitos, de los arbolitos, de los ríos, y no, el Santo Padre, partiendo desde donde él como sumo pontífice, como pastor de la Iglesia, debe partir, es decir, desde el dato de la fe y desde Dios ilumina este tema, y a partir de ahí empieza a meterse en todo aquello que tiene que ver de parte, digamos, del ser humano, en ver la creación, ver el tema ecológico desde esa responsabilidad que toca absolutamente a todos,
en orden no solo al momento actual, que pareciera que Santo Padre, bueno, en gran medida lo dice, pareciera como que estamos viviendo nada más para nosotros. Y dado que vivimos en una casa común, y yo creo que este término y el subtítulo que la Laudato Si ahí nos ofrece, pues ya da la perspectiva de lo que el Papa desea que nosotros percibamos, y es que como vivimos en una casa común, la casa común dada, es decir, regalada por Dios, pues con esto nos da la idea de un hogar. Y quienes viven en un hogar no se sienten aislados, viven en interrelación con los demás que están en la casa. Y todo lo que suceda dentro de esa casa interesa a todos. Razón por la cual el Santo Padre utiliza este término para decirnos la cuestión ecológica, vista en amplitud con que nos la presenta en encíclica. Como decía, no es solamente la cuestión esta de conservar, sino que se trata de interactuar y se trata de mirar, porque él menciona también la ecología humana, donde dice todo lo que suceda en el orden ecológico tiene que ver directamente con la realidad del ser humano, y la realidad del ser humano en su entorno total, en el aspecto interrelacional y también en el aspecto de saber que él es simple y sencillamente un administrador de algo que se le ha dado. Y como es administrador no puede disponer de la creación tal y como mejor le parece, sino que debe sentarse a reflexionar y saber que el uso de la obra de la creación es y tiene que ser de acuerdo a la racionalidad propiamente del ser humano y de acuerdo al plan que Dios se propuso a la hora de crear. Y esto tiene que ver entonces con un uso de los bienes creados en relación a los demás hermanos, es decir, en este sentido el Papa insiste una y otra vez cómo el uso irracional de la creación está causando gravísimos efectos y sobre todo en los pobres, en los más necesitados, y también que se está destruyendo el entorno que pertenece también a las futuras generaciones. Que al final es nuestro Sí. hogar. Sí. Señor ex embajador, cuando veía su libro, que trae una serie de artículos que usted escribió en el Vaticano, recuerdo que en su momento, cuando estuvimos haciendo cobertura por allá, ya usted me decía, mira, está trabajándose algo muy interesante en el tema del medio ambiente. De ese primer encuentro que usted tiene con el Santo Padre Francisco al documento, ¿cómo lo vio? ¿Cómo sintió esa evolución? Bueno, cuando el Santo Padre el Papa Francisco tiene su primer discurso, mensaje al cuerpo diplomático, una semana después de la misa de inicio de pontificado, plantea los pilares de su pontificado. Y son básicamente tres, siguiendo la filosofía franciscana, ¿no? Lucha contra la pobreza espiritual y material, y hace una elaboración sobre esos temas. Construcción de la paz, inclusive ofrece su título como pontífice, como constructor de paz. Y el tercero es cuidado del medio ambiente. Ya desde ahí, desde ese primer día, empezó a hablar de estos temas, siguiendo la espiritualidad franciscana. Después lo vimos muchas veces en Ángelus o en las catequesis de los miércoles, hablar del tema ecológico constantemente. Inclusive recuerdo que nos decía varias veces, Dios perdona siempre. El hombre perdona algunas veces, pero la naturaleza, cuando viene maltratada, no perdona nunca. Varias veces le escuché decir esto. Es una frase hermosa, vamos a repetirla. Dios perdona siempre. Dios perdona siempre. El hombre de vez en cuando. De vez en cuando. La naturaleza, cuando viene maltratada, no perdona nunca. Y lo decía siempre que elevaba una oración, una plegaria por víctimas de alguna catástrofe natural, ¿verdad? Como ejemplo del daño que le estamos haciendo. Hasta que llegamos a una de las últimas visitas presidenciales de la expresidenta Chinchilla, cuando le comenta a ella y luego también a nosotros que está trabajando al propósito de Costa Rica, reconocida internacionalmente como un país que se preocupa por el medio ambiente, en una encíclica con un énfasis en el tema ecológico. De ahí nos lo dice en privado. Y ya se sabía, ¿no?, que estaba trabajando en estos temas. Ahora, es importante decir una cosa, don Alan y amigos.
la Iglesia viene trabajando en estos temas o hablando de estos temas desde ese tiempo, desde tiempos de Pablo VI, ¿verdad? Hay alusiones al tema del medio ambiente. Juan Pablo II, ni qué decir. De hecho, el tema de ecología humana, que hablaba ahora Monseñor, ya Juan Pablo II lo había usado varias veces. Benedicto XVI, en varias jornadas mundiales de la paz, inclusive las dedicaba al tema del medio ambiente y Dios y la importancia de la creación. El Papa, ¿qué es lo que hace para mí? Bueno, primero que todo, cuando el Papa habla, el mundo escucha, ¿verdad? Y si lo hace Francisco, aún más, ¿verdad? Yo creo que cada vez que él habla, podríamos empapelar la plaza de San Pedro con reacciones que hay en todo el mundo. La gran novedad, para mí, por lo menos, de esta encíclica, es que dentro de la doctrina social de la Iglesia, que es muy amplia, muy rica, vasta, toma el tema ecológico y no lo toma tangencialmente, sino que le da centralidad al tema ecológico. Él habla de periferias existenciales, geográficas, bueno, de repente periferias temáticas, ¿no? Como el tema ecológico que está siendo siempre visto como un apéndice lo pone al centro, ¿verdad? Lo pone al centro y lo relaciona de manera magistral con otras variables, como la económica y la política, y todo afectando al ser humano, la variable social, ¿verdad? Así es como lo plantea. Y además de eso, lo hace de una forma, don Alan, que es comprensible para todos. Y esta capacidad que tiene el Papa Francisco de comunicarse de forma muy llana, muy sencilla, ha hecho algo que a mí me parece que es valiosísimo. Me disculpa tal vez, Monseñor, el término, democratizado el lenguaje de la Iglesia desde la Santa Sede. O sea, me explico, era muy rico, fantástico escuchar a Benedicto XVI cuando daba sus homilías, pero había que sentarse a estudiar a Benedicto XVI. Y tal vez a los 3 días uno decía, como el chiste, ¿no? ¡Ay, claro! Esto es lo que él quería, aquí está la relación. Con Francisco, a lo mejor estilo de un mercadólogo y no es que él lo sea, pero como recomiendan los mercadólogos, son sound bites, son pequeños frases con mucha potencia, mucha fuerza, y esta encíclica es totalmente comprensible. Un lenguaje llano. Llano, nadie puede decir que no lo entiende. Entonces, las posibilidades de éxito de una encíclica o de las exhortaciones que hace el Papa sobre el medio ambiente son muy altas, porque nadie puede decir que no le están hablando. Le habla a grupos particulares, después podemos ver eso, ¿verdad?, con especial fuerza, pero va dirigida absolutamente a todos. Déjeme ir a corte comercial. Voy a dejar al doctor Alejandro Leal, para no cortarlo, doctor, a nuestra entrada del siguiente segmento, para que usted pueda empezar a ayudarnos a sensibilizar, junto con Monseñor y el ex embajador, a sensibilizar más este documento del cual estamos hablando el día de hoy. Alabado seas, mi Señor, que es la encíclica que saca el Papa Francisco en su, en su línea de pensamiento sobre la relación del medio ambiente y el ser humano. Ya venimos con más. Bueno, un saludo a todos los costarricenses y que Dios los bendiga a todos. Que Dios los bendiga a todos. Gracias, Santa. Canal 13 cada vez está mejor, como este viborón que yo preparo. Bien, continuamos con el programa de esta semana desde el Club Unión, hablando de la reciente encíclica del Papa Francisco. Y como lo hemos dicho, en un documento, por lo que nos ha planteado Monseñor Quirós y el ex embajador Fernando Sánchez, que va o trasciende más allá de ese simple pensamiento que podríamos tener
ecológico, de protección de árboles y animalitos y otras cosas, que está perfecto, pero que, bien lo explicaban ellos, se trae el tema del ambiente hacia el centro y mira el entorno de aquello que lo tiene bien o lo afecta. El doctor Alejandro Leal, quien es catedrático en genética humana y bioética, a mí me pareció interesantísimo que también estuviera en esta mesa para ver cómo lo ven ustedes. Vea, el Papa Francisco se refiere a problemas urgentes que son científicamente abordados en este momento por diferentes científicos, universidades, cambio climático, biodiversidad, efecto invernadero, el manejo de la basura, los organismos genéticamente modificados o los transgénicos. Se refiere al problema del acceso al agua, se refiere al tema de la extinción de especies. Si usted se pone a ver, son aspectos que en este momento la comunidad científica aborda insistentemente en las revistas especializadas. ¿Y qué hace un papa refiriéndose a estos temas tan importantes? Bueno, precisamente porque él manifiesta en el documento que está muy preocupado porque nuestra casa común, que es la única que tenemos, no la estamos tratando bien, no la estamos cuidando. Cambio climático, bueno, él se basa en investigaciones científicas que permiten concluir que efectivamente la temperatura global está aumentando, los glaciares, los océanos están aumentando su volumen porque el hielo se está derritiendo. No lo menciona así en encíclica, pero se sabe que pueden haber porciones enormes de tierra que pueden desaparecer en un futuro casi inmediato, en poco tiempo. Esto trae desastres naturales como, por ejemplo, en Costa Rica, en una parte del país una enorme sequía, como en Guanacaste, y en otra parte del país tormentas e inundaciones, como en el Caribe. Y esa cantidad de desastres naturales son cuestiones que nosotros estamos de alguna manera propiciando como humanidad. No solo eso, él trata, por ejemplo, el tema de la basura. Estamos convirtiendo, menciona frases muy fuertes, estamos convirtiendo al mundo en un depósito de porquería. Entonces él dice, nosotros no nos podemos callar más. Esto no es un asunto en que los hombres de buena voluntad, a que se refiere a la encíclica, hombres y mujeres, podamos hacer caso omiso. Es algo que tenemos que atender inmediatamente. Y él, como Papa, tiene una gran fuerza para hablarle a todos, pero en particular a los cristianos, a los católicos, a quienes dice, esto es un asunto que nos incumbe. Entonces no nos vamos a preocupar solamente, de aspectos muy particulares que son tradicionales en diferentes esferas, cuando se tratan algunos temas desde perspectiva religiosa. El mundo, todo nos incumbe, todo lo que está pasando. Y es muy interesante porque el Papa lo hace con mucha propiedad científica. Las cosas que realmente hay evidencia científica que hay que cambiar y que están mal, las trata así. Por ejemplo, el tema, como decíamos, de la biodiversidad, la necesidad de proteger, la necesidad de evitar extinciones de especies, pero también habla, por ejemplo, con mucha propiedad, sobre todo, por ejemplo, el tema de los alimentos transgénicos, organismos genéticamente modificados. Él menciona que cada uno debe ser tratado con una óptica particular, es decir, que merecen un análisis particular, un caso u otro. Ese es un ejemplo en que a mí me dice, el Papa fue muy bien asesorado desde el punto de vista científico para escribir esto, porque en las cosas que son indudables y que ya están muy probadas, se manifiesta con claridad. Derecho humano universal, el acceso al agua potable. Eso es ya para él incuestionable y lo subraya en encíclica de una manera muy clara.
pero cuando se refiere, por ejemplo, a los alimentos transgénicos, dice, bueno, pueden ser nocivos para la salud o pueden no serlo. Se necesitan investigaciones para establecer cada uno de estos casos. Entonces, es muy interesante para mí como científico el observar que él no se mete a discutir desde el punto de vista científico si algo está bien o no, sino que deja a los científicos dialogar, y cuando él escucha en lo que hay certeza y en lo que todavía no hay, hace un pronunciamiento que tiene connotaciones éticas. Monseñor, tengo que hacerle la pregunta porque viendo el eje que plantean desde el punto de vista de lo que científicamente plantea el Santo Padre, ¿cómo debe verlo a la luz de ese guía espiritual también del mundo que da esas señales? ¿Cómo debe la Iglesia coger esta información y transitarla y transmitirla a todos sus feligreses? Bueno, yo creo que sin duda alguna el Santo Padre nos está, como que si dijéramos, tocando fuertemente para que nos involucremos de manera directa en todo lo que Él nos plantea acá. Y por supuesto que también, tal y como lo manifestaba el doctor Leal, esta es una invitación al mundo de la ciencia para que continúe investigando y para que ojalá lleguen a conclusiones que vengan a favorecer al ser humano, a la persona, a su dignidad. Y yo creo que, si bien es cierto, el tema, digámoslo así, como tal, del ambiente, de la ecología, podríamos colocarlo como la columna vertebral de la encíclica. Sin embargo, me atrevo a decir que el Santo Padre sí se centra en este tema como tal, pero mira ante todo al ser humano. El ser humano colocado en el centro de todo. Y esto me da pie para manifestar cómo el humanismo que nos está presentando el Santo Padre es el humanismo, el auténtico humanismo iluminado por la fe y que lleva a ubicar a la persona, al ser humano, su dignidad por encima de todo. Y por ello, sí, el doctor Leal hacía mención de temas así muy, muy interesantes, muy, que es bueno señalar. Por ejemplo, en relación... Al final pone al ser humano como en el centro y le dice, ok, usted cuide del ambiente, cuide de su casa, cuide de su hogar, porque se está autodestruyendo. O sea, si te amas, ama lo que tienes también. Sí, es decir, en ese sentido y en el otro, digámoslo así, que quienes tienen en sus manos la economía, quienes están en el mundo político, quienes están en el mundo científico, no ocuparse simple y sencillamente, digamos, del que de ver, digamos, en el orden económico, y el Papa lo manifiesta muy claramente, cuánta ganancia se va a obtener, cuáles son los caminos para mejores inversiones, o en el mundo político, bueno, si tomo esta decisión, los cálculos, ¿qué me va a traer esto como beneficio o consecuencia? Sino ubicar al ser humano y decir, bueno, se toma esta decisión mirando el mayor bien del ser humano, mirando a la persona tal cual es, y como hijo, como hija de Dios. Y yo creo que, por ejemplo, el Santo Padre denuncia incoherencias que se dan, como por ejemplo en relación al ambiente, cómo hay una lucha, y veamos, él lo manifiesta, es bueno que se luche por la conservación de las especies, por el mundo vegetal, pero ¿cómo es eso que cuando se trata, por ejemplo, de la defensa de la vida, no es tan vehemente, digámoslo así, el que se den esas luchas de parte de quienes dicen o están, digámoslo así, claro, alineados en el orden ecológico, pero en el sentido restrictivo que antes manifesté? Claro. Hay que ver la totalidad. No, exacto. Sí, se defienden muchas cosas alrededor del ambiente, pero se olvida que el ser humano es parte de él. Sí, me permite. Sí. Resulta que dice en una parte de la encíclica el Papa que nosotros no podemos considerarnos una especie más,
Porque las demás especies no tienen responsabilidad ética de sus actos. No le vamos a decir a una especie que no se coma tanto a la otra, ¿verdad? Porque le está haciendo daño. Nosotros somos aquella especie particular que sí tenemos responsabilidad ética sobre las demás. Y entonces el Papa pone la centralidad del ser humano en ese sentido, no para aprovecharnos de la naturaleza, sino para nosotros más bien servirla y servirnos de ella de manera que podamos convivir de una manera armoniosa. Decía el doctor Leal que el Papa está muy bien asesorado, y eso está absolutamente cierto. Y lo pude comprobar de primera mano, ya lo sabíamos, pero es que... Además debe ser evidente, ¿eh? Es muy evidente, pero sus palabras son tan fuertes en el mundo entero que... Pero es que la comprobación siempre es interesante. En ese tiempo pudimos participar, dada una relación estrecha que se desarrolló con Monseñor Sánchez Orondo, el gran canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias, el centro neurálgico de trabajo académico de la Santa Sede. Y estos temas que usted trataba, doctor, sobre cambio climático, alimentos transgénicos, trata de seres humanos, todos fueron peticiones del Santo Padre a Monseñor Sánchez Orondo. De hecho, en una de esas me tocó estar ahí sentado con él cuando le llegó una carta del Papa donde le pedía investigar sobre uno de estos temas, donde hacían seminarios de 3-4 días con los expertos, premio Nobel, científicos varios nombrados en el tema, creyentes o no, católicos o no, para estudiar el asunto, y las conclusiones todas les llegaban al Santo Padre. Entonces, esto se fundamenta en varios años de estudio y de estudios que el mismo Papa ha solicitado, ha pedido. Entonces, efectivamente, es un documento muy sólido desde el punto de vista científico. Y además, yo quisiera aunar algo a lo que ha dicho Monseñor Quirós. Es cierto, el Papa hace un llamado fuerte a poner al ser humano al centro del debate. Inclusive cuando apela a dos grupos particulares. Porque cuando uno lee, pues, si bien es cierto, a todos nos cae de alguna manera el guante, porque no hay nadie que diga, yo no tengo nada que ver con esto. A mí me llamó la atención cómo le habla a dos grupos que están directamente involucrados en el tema de la conservación del medio ambiente. Uno, a los líderes políticos, ¿verdad?, a los cuales les pide resultados y liderazgo. O sea, las reuniones mundiales sobre medio ambiente realmente se han ido en muchas buenas intenciones y muy pocos resultados. Entonces, les pide a los líderes políticos resultados. Y para ello les dice lo siguiente, interesante, Monseñor, les dice: la política no puede estar suscrita a la economía, ni la economía a la tecnocracia. Ambos tienen que estar o depender o estar en función del ser humano. Y a los líderes ambientalistas también les habla con mucha fortaleza, les habla de este tema y les pide coherencia, al decirles, bueno, no es coherente hacer grandes cruzadas en pro del medio ambiente o de especies en extinción si no se habla con la misma vehemencia y fortaleza para proteger al ser humano, para proteger la vida. Y va más allá y les dice, este tipo de actitud debilita la lucha en favor del medio ambiente. Entonces, si bien es cierto, a todos nos emplaza... francamente le puso un espejo al frente, sí, también a los ambientalistas. Sí, nos emplaza a todos, pero dice, hay grupos con especial responsabilidad. Y ojo, cuando habla de líderes políticos, sobre todo emplaza a los líderes de países desarrollados, donde hay más contaminación ambiental, y acuña un término que yo creo, doctor Leal, que va a ser muy utilizado en adelante, que es deuda ambiental norte-sur. Él empieza a hablar que hay una deuda ambiental entre el norte, del norte con el sur, que debe ser saldada, ¿verdad? Y no se le puede pedir los mismos esfuerzos a un país desarrollado que ha contaminado más que a uno en desarrollo que ha contaminado menos, ¿verdad? Pide responsabilidades específicas. Entonces yo creo que realmente es un documento que ilumina y propone acciones y señala actores que tienen que tomar acciones. Déjenme ir a un corte comercial. Cuando volvamos, quiero ir o tratar de profundizar. Ustedes escojan aquellos segmentos que realmente dicen ustedes, es que, porque si no se me va el tiempo y no lo puedo, quiero como expandirlo a todos los costarricenses y que ustedes digan, esto me encantó de la encíclica, esto me encantó, para esos grandes hallazgos que de una u otra manera los impactaron a ustedes. Ya el doctor Sánchez nos comentó uno de ellos, para que el costarricense, que a lo mejor pueda o no tener acceso al material, se empape un poquito más de lo que estamos hablando sobre esta encíclica del Papa Francisco. Ya venimos con más.
aquí desde el Caribe limonense con el delicioso rice and beans, siempre con Canal 13. Seguimos hablando de la encíclica Laudato Si, alabado seas, mi Señor. Dice en la parte de atrás, alabado seas, mi Señor, cantaba San Francisco de Asís. Entonces, esto nos comprueba más el tema de la vocación o la línea de pensamiento con la que inicia el Papa Francisco esta reflexión de su encíclica. Decía yo hace algunos minutos, antes de irnos a corte comercial, que me interesaba, ¿verdad?, hacer un esfuerzo de exploración en el libro, porque tiene muchos apuntes realmente interesantes. Aquí lo tiene bien estudiado usted, monseñor, porque lo tiene subrayadito y le tiene de todo. Se ha dicho, me interesaría mucho sustraer algunas líneas de pensamiento que nuestros invitados nos aporten para que el televidente, que a lo mejor no lo tenga a mano, se puede sacar de internet también, ¿verdad? Para el que le guste. Está ahí de manera gratuita en internet. Yo todavía estoy más pegado a los libros. A mí me gusta sentirlos, leerlos, ¿verdad? Entonces, tratar de sacar de mis invitados algunos de los apuntes que ustedes digan, esto me pareció algo hermoso, monseñor. Sí. Bueno, para mí algo que es hermosísimo y que creo que es algo que distingue realmente la propuesta que nos hace el Santo Padre, y es que ante la creación el ser humano está llamado a asumir una actitud contemplativa y de grave responsabilidad. Contemplativa en el sentido Eso de... es un decir grande, monseñor. Sí, ciertamente, en el sentido de decir, bueno, aquí se me revela alguien y algo grande. Y por otro lado, lo que manifestaba al inicio, esto es un regalo de Dios, eso es un don de Dios, donde yo simple y sencillamente soy administrador, no soy dueño. En otras palabras, yo no puedo disponer de la creación, del ambiente, de todo, conforme a mí me parece, sino que en orden a la responsabilidad que recibo directamente del Señor, yo tengo que actuar de manera distinta. Y por ello es que también deseo enfatizar cómo al final de la encíclica el Santo Padre habla de una conversión ecológica. Esto significa mirar de manera distinta mi relación con la creación. Y yo creo que a la par de esto también el Santo Padre señala qué importante es una educación ecológica y, muy relacionado con lo primero, una espiritualidad. Una espiritualidad. Porque así, de esta forma, digámoslo así, integral, el Santo Padre nos está invitando para que el vuelco que demos, pues que sea un vuelco importante, radical, y esto lo viene a reforzar, digo yo, con un grito de esperanza, cuando nos dice que a pesar de la realidad que estamos viviendo, ¿verdad?, el cambio climático y todo lo demás, el ser humano tiene la capacidad, Dios le ha dotado de la capacidad para revertir lo que hasta el momento estamos lamentando. Pero viene a reforzar todavía más esta idea cuando dice, bueno, Dios sigue adelante con su plan, es decir, el plan de llevar a plenitud la creación. Y entonces también este es un dato de la revelación importantísimo que a los creyentes nos llena de esperanza y a su vez nos lleva a comprometernos
Y ya el creyente es un compromiso ante Dios, no es un compromiso simple y sencillamente ante el medio ambiente, sino ante Dios. Y sobre esto llama especialmente la atención el Santo Padre a los creyentes, a los cristianos, para decirnos, esto no es cuestión de otros, sino es cuestión también de ustedes, de nosotros como creyentes, porque el amor de Dios se ha manifestado de manera desbordante. Ese amor de Dios debemos vivirlo intensamente en el cuidado de la creación, en el cuidado de aquello que pertenece a Dios, que no nos pertenece a nosotros, y por lo tanto hacer posible el que la creación o lo creado siga siendo el ámbito, el espacio donde se manifiesta Dios, donde actúa el Señor, y que Él mismo, por la acción de su Espíritu, nos lleva hacia la plenitud en Cristo. Interesante, porque ese está el principio básico, inicial de los textos bíblicos. Sí, claro que sí. No, y esto es lo que yo quería destacar en el sentido de que cuando se comenzó a hablar de una encíclica que venía a hablarnos de ecología, muchos se preguntaron ¿y qué iba a decir el Papa de la ecología? Y esto que tiene que ver con su ministerio como pastor y la manera como ha planteado al principio y al final, es decir, el inicio y final de la encíclica en esa relación de obra creadora, el ser humano como administrador y como el receptor de ese don, y al final el llamado a la conversión y en consecuencia también una espiritualidad y una educación, pues yo creo que aquí tendríamos para un programa de acción interesantísimo a todos los niveles, incluso a nivel nuestro de iglesia, ¿verdad? Como desde las parroquias, desde las comunidades, tenemos que llevar este pensamiento para que todas aquellas acciones que otros impulsan o que nosotros podamos impulsar a favor del medio ambiente, pues lo hagamos, pero en esa dimensión de creyentes. Muy claro, monseñor. Ex embajador, un golpe franciscano definitivamente esto, ¿verdad? O sea, usted coge los textos bíblicos, como le explicaba sabiamente monseñor, y piensa un poquito en la línea franciscana y ¡pum!, huele a franciscano esto, definitivamente un golpe. ¿Qué dentro del texto le apasionó y fue esa sensación de wow? Bueno, dije muchos wows, ¿verdad? En el transcurso de su lectura. Quizás lo que más me llamaba la atención al finalizar la obra o de la encíclica es, don Alan, entender a cabalidad qué se habla o qué tenemos que entender cuando hablamos que la creación es un don, un regalo. Esto hay que entenderlo bien porque nacemos todos, ¿verdad? Y estamos acostumbrados a usar, a usufructuar de nuestro medio ambiente como algo, como un dado. Y sin embargo, el Papa nos pide que lo veamos como un regalo, ¿verdad? Como algo que se nos dio para usarlo sabiamente, cuidarlo y pasarlo. Y ya solamente, o sea, es diferente que a usted le digan, te voy a regalar una cosa, ¿verdad? Y es tuya, hacer con lo que quieras, o tómela, úsela sabiamente, pero recuerde que vienen otros que después también la van a ocupar. Y es una responsabilidad suya entregarla, ojalá mejor que como la recibió. Si pensamos en esos términos con respecto a la naturaleza, muchos de los problemas que estamos teniendo no existirían, ¿verdad? Entonces, es un cambio de mentalidad inmediato, ¿verdad? Pero se va desde esta postura genérica más importante hasta el detalle, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Y para ello nos dice lo siguiente: ni la posición casi que de trivialización de los problemas ecológicos que sostienen que con unos cambios cosméticos, algunas líneas de pensamiento, algunas directrices voluntarias en grandes conferencias mundiales, resolvemos el problema sin que pase nada, ni tampoco absolutizando el problema y diciendo que no se puede tocar nada, que prácticamente hacer de la creación otro Dios, tampoco esa es la solución. Nos pone un justo medio con mucha sabiduría, ¿verdad? Y nos pide acciones. Actúen, ¿verdad? Con una premisa que es básica, que a mí esta frase me caló. La naturaleza humana
y la naturaleza ecológica se degradan juntas. O sea, en el tanto nosotros le hagamos daño al medio ambiente, nos hacemos daño también a nosotros mismos, ¿verdad? Somos parte de la creación del Señor. Y está comprobadísimo, ¿no? Al ver cómo el ser humano pues, está sufriendo, ya lo decía el doctor Leal, serios problemas precisamente por el daño ecológico que está generando. Nos dice que el problema es más allá de un problema político, económico, social, es integral. Y nos llama a la acción. Y nadie puede sentir que escapa a este llamado, absolutamente nadie. Como decía antes, señala grupos específicos con especial énfasis, porque tienen especial responsabilidad. Al que mucho se le da, mucho se le pide. Y si es un líder político o un líder ambiental, pues tiene que liderar esos procesos. Y les pide acciones, concreciones y coherencia. Pero todo el mundo está invitado aquí, ¿verdad? Exhortado a hacer algo al respecto. Y esto me llama a mí profundamente la atención, porque mientras yo preparaba algunos textos sobre esta encíclica, pues mi hijo pequeño, de 7 años, me preguntó qué estaba haciendo. Y le comenté que estaba entendiendo, leyendo la encíclica del Papa. Me preguntó qué era una encíclica, por cierto. Y le conté de qué era y qué nos pedía el Papa. Para mi sorpresa, este niño de 7 años, por eso yo digo que no hay que ser ni de 7 ni de 77 para entender esta encíclica, se pudo hacer carteles, hizo 50 carteles que decían salvemos al planeta con una escoba. Y los fue a pegar por todo el vecindario, en supermercados, ferreterías, peluquerías, en todo lado, porque el Papa nos estaba pidiendo que hiciéramos algo al respecto. Yo me puse a pensar, si un niño de 7 años reacciona de esa manera, pues ¿qué deberíamos hacer todos nosotros con diferentes niveles de responsabilidad? Por eso... No te preocupes, que muchas veces los niños son más entendidos que los grandes. Así es. Y termino diciéndole una cosa, don Alan. Las exhortaciones y lo que nos pide el Papa aquí, le caen a todo el mundo. Aquí no hace falta, puede ser creyente o no. Se puede ser niño o adulto mayor. Podemos ser de izquierda o de derecha o de centro. Podemos vivir en el campo o en la ciudad, no importa. Va dirigido a todas las personas de buena voluntad y sobre todo a todas las personas que queremos que este mundo sea mejor. Y nos dice cómo hacerlo. Yo creo que es un texto de lectura obligatoria y es un texto que llama a una verdadera conversión ecológica y explica qué significa una conversión ecológica. Déjeme ir a un corte comercial. Cuando regreso, doctor Leal, venimos con usted y con la fase de conclusiones. Ahora el doctor Sánchez nos explica cómo. Así que ese cómo, vamos a verlo en el siguiente segmento. Evidentemente, iniciamos con esa parte de ese gran hallazgo que usted encuentra y vive alrededor de esta encíclica Laudato Si. Ya venimos con más. Bueno, un saludo a todos los costarricenses y que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Los agricultores estamos con Canal 13. Continuamos con el programa de esta semana. Hemos tratado de ir abarcando de una manera, diría yo, detallada, la última, o más bien la encíclica papal Laudato Si, del Papa Francisco, que para sorpresa de muchos, que todos pensaban que iba a hablar meramente del tema ecológico, como bien lo describen mis panelistas, pone en el justo centro al ser humano y en concordancia con todo lo que lo rodea, que al final básicamente es
un principio que está cotejado en la Biblia en su primera fase, ¿verdad? Con la creación, como bien lo decía Monseñor. Yo le he pedido a mis invitados que sacaran de lo más profundo ese impacto que les tomó leer esto y decir, esto me pareció tan interesante. Bueno, pudo Monseñor explicar su parte, el doctor Sánchez también, nos queda el doctor Leal para hablar de ese término y luego entrar en esta otra fase del cómo hacer este tipo de cosas que según nos decía el doctor Sánchez está muy claro dentro del texto. Doctor Leal. Yo leí la encíclica como científico, también la leí como creyente y la leí como costarricense. Y conforme avanzaba yo en la encíclica, yo decía, uy, esto en Costa Rica tiene que cambiar, esto también, esto también. Me refiero a algunas cosas. Como decía el doctor Sánchez, internacionalmente se considera que Costa Rica... Perdón, tengo que decir, y eso que nuestro país tiene una decisión bastante oportuna en este tema, ¿verdad? A eso me refiero. La decisión de cómo producimos electricidad, hoy por hoy sale en las revistas más importantes del mundo, ¿verdad? Que no usamos combustibles para producir electricidad, es un boom. Y eso es una señal positiva. ¿Cómo estarán los demás? Sin embargo, a pesar de esa visión que tiene el mundo entero de que Costa Rica es un país que vive en desarrollo sostenible, la verdad es que nosotros tenemos una serie de carencias que son injustificables. Por ejemplo, con las horas de sol que nosotros tenemos en Costa Rica, el aprovechar tan poco la energía solar, la energía eólica, por ejemplo, aprovecharla tan poco, son cuestiones que llama el Papa a hacer y yo decía, no, esto no lo estamos haciendo. O por ejemplo, cuando habla el tema de la basura, el tratamiento que se le da a la basura en Costa Rica todavía es muy incipiente en lo que es el tema del reciclaje, el tema de reusar cualquier material que se vaya a desechar. Yo decía, esto tenemos que cambiarlo. Cuando habla, por ejemplo, del tema del agua, la discusión que se ha dado en algunas zonas del país en donde hay grandes empresas y hoteles que tienen agua potable para regar los campos de golf, pero dejan a algunas comunidades sin agua potable. Entonces esto nos aplica directamente a nosotros. Cuando habla el Papa del tema demográfico, él se refiere, no se trata de disminuir las poblaciones humanas, el ser humano no es un problema en sí mismo, el ser humano más bien es la solución a esos problemas cuando sabe atenderlos adecuadamente. El hecho de que Costa Rica tenga un desarrollo poblacional... Perdón, es que eso es tan claro, doctor, como decir, una casa sola se deteriora. ¿Sí? En presencia del ser humano se mantiene. Sí. El hecho, Ahora, Costa Rica tenemos un índice de una tasa de 1.7 hijos por mujer. Eso quiere decir que estamos por debajo del índice de reemplazo. Eso quiere decir que tenemos muy pocos jóvenes y vamos a tener muy pocos jóvenes para sostener a las personas adultas. Por ejemplo, en el ámbito de las pensiones eso es desastroso. Sin embargo, algunas veces se trata el tema ecológico diciendo ocupamos eliminar al ser humano para que no cause tanto desastre natural. Eso no es lo que dice el Papa en la encíclica. El Papa dice que ocupamos desarrollar armónicamente un ser humano que sepa respetar el entorno y respetarse a sí mismo y respetar sobre todo a las personas más desposeídas, más vulnerables. Eso es... Menciona el Papa, yo decía en Costa Rica, en este momento en Costa Rica el tema del embrión humano es un tema manoseado y politizado e ideologizado. El hecho es que un embrión humano, el ser humano es un don, la vida humana desde el momento en que se unen dos gametos, el óvulo y el espermatozoide, empieza un proceso humano maravilloso que no nos queda más que asombrarnos, que no nos queda más que respetar. En Costa Rica se ha manoseado ese tema. Y el Papa, por ejemplo, se refiere a algunos movimientos ecologistas criticándolos, diciendo, no hay coherencia, si ustedes defienden el hecho de que la ciencia y la tecnología a veces no abusen de los ecosistemas naturales, pero se deja la ecología humana, se deja el embrión humano de lado y con él sí se puede experimentar, a él sí se le puede desechar, a él sí se le puede hacer cualquier cosa, ¿no? El asunto es, yo les digo a los estudiantes míos en la universidad, que nosotros los científicos en este momento no somos capaces ni siquiera de crear una célula
cuando vemos, por ejemplo, una célula del estómago, una célula del sistema nervioso, una célula del intestino, esa célula no somos capaces de crearla, pero a veces nos sentimos y somos tan arrogantes que nos consideramos con la suficiente potestad de poderla manipular arbitrariamente, abusar de ella y concretamente en el caso de la vida humana lo estamos atropellando en muchísimos niveles y eso es faltar a la ecología humana también. Entonces yo pienso que la encíclica hace como un examen de conciencia. Yo le iba leyendo y iba diciendo... Exactamente, porque me quedan como 4 minutitos. Voy a aprovechar que estás en esta fase para que me hagas tu gran conclusión de una vez, porque yo ya sentí que ibas a hacer ese gran cierre. Vamos haciendo las conclusiones. Es un examen de conciencia para nosotros, para decir, la persona que trabaja en una cosa o en otra, que se desempeña en un ámbito social en otro, ¿qué puedo hacer yo en favor de la ecología en general, incluyendo la ecología humana? ¿Qué puedo hacer por mi casa común, incluyéndome ahí? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué cambio puedo realizar? ¿Cómo puedo ser responsable con todo esto? Y algo maravilloso que se desprende es que nosotros por medio de nuestro trabajo, nosotros por medio del trabajo que realicemos, podemos contribuir con esta creación tan maravillosa ante la cual nos asombramos, podemos contribuir para que ella vaya manifestando cada vez más su belleza. Doctor Sánchez. Bueno, como decía al principio, ¿no? Esta encíclica se enmarca dentro de la doctrina social de la Iglesia, da centralidad al ser humano y dentro de esto al tema ecológico, relacionándolo de manera magistral con variables económicas, políticas y sociales. Tiene la capacidad del Papa de dar a entenderla con una simpleza que lo caracteriza, lo cual ha permitido que su mensaje llegue a todo el mundo lo entienda y nadie puede evitar responsabilidad que tiene que asumir al aplicar sus recomendaciones y exhortaciones. Pone el debate en el justo medio, lo hace con gran capacidad analítica y con conocimiento de causa, nos pide acciones concretas, ¿verdad? Y nos advierte, como decíamos al principio, nos advierte a todos, no lo dice aquí, pero sí lo dijo muchas veces antes de escribirla. Recordemos que, repito como empecé, don Alan, que Dios perdona siempre, que el hombre perdona a veces y que la naturaleza cuando viene maltratada no perdona nunca. También veámosla, además del examen de conciencia, como una muy buena advertencia de que hay que cambiar los hábitos de consumo, los hábitos de vida para favorecer nosotros mismos como seres humanos si queremos seguir como vamos y seguir creciendo como especie. A mí me alegra saber también, cuando aparece este tipo de documentos, que la juventud va bastante entroncada en este tema de la protección del medio ambiente, pero me alegra verlo como lo está planteando el Papa, ¿verdad? Que es una manera bastante distinta, inclusive con ese llamado que le hacen los ecologistas. No creas que solo es a los ecologistas, es a todos, ¿verdad? Porque a veces vemos las cosas desde una óptica, pero no estamos viendo todo ese entorno que está alrededor, en donde el ser humano, como bien lo decíamos, señor, está en el eje central. La llamada a los políticos es muy fuerte también. ¿Ah, sí? Precisamente, ¿qué les dice? Actúen, hagan algo. Bueno, al decirles, la política no tiene que estar en función de la economía, ni la economía en función de la tecnocracia, ambas en función del ser humano, y urgen resultados, no más bla, 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 por ponerlo en otros términos, sí. Pues es muy claro, ¿verdad? Es muy claro pedir resultados concretos y responsabilidades. Sí. Monseñor, su conclusión de este conversatorio. Bueno, retomando ese examen de conciencia del cual habló el doctor Leal y don Fernando, el examen de conciencia no puede quedarse ahí nada más en decir estoy cometiendo estos errores o estos pecados, sino que todo examen de conciencia necesariamente tiene que ir hacia adelante y asumir o tomar una decisión. Es decir, cuando se hace un buen examen de conciencia, la persona siente la necesidad de cambiar. Se tiene que dar la conversión. Y por supuesto que esa conversión movida por el amor, insisto una vez más, en ver la obra de la creación como regalo del Señor, como don de Dios. Y por otro lado también, diría a la par de esto y ya viéndolo desde el punto de vista
de lo que a la sociedad en general nos corresponde. El Papa también habla de una cultura ecológica, y esa cultura que yo creo que debemos irla creando nosotros acá en el país, y por supuesto que desde la Iglesia un compromiso directo. Y va a ser muy importante oír a los sacerdotes desde el púlpito con estas reflexiones. Desde la doctrina del Papa. Claro, y como usted la planteó, que me pareció extraordinariamente bien planteada. Sí, entonces yo creo que la cultura tal y como el Papa nos la presenta, o el ir fortaleciendo y creando esa cultura de parte nuestra, que no sea que nos quedemos nada más, digamos, acá en el país, con decir, tenemos un país verde, bueno, pero que cuántos desastres también estamos haciendo. ¿Cuánto nos falta? Sí. ¿Cuánto nos falta? No vamos tan mal como otros, pero falta mucho. Hay que corregir mucho. Hay que corregir mucho. Muchas gracias a Monseñor Quirós, al doctor Sánchez, al doctor Leal, por habernos acompañado en este programa en el cual intentamos abordar, profundizar un poquitito más en la encíclica Laudato Si, invitándolos para que la lean, porque creo que va a ser muchos aportes. Felicidades al doctor Sánchez también por el libro de Entre dos papas, Historia de una familia en el Vaticano, que también recomendamos para que ustedes lo puedan leer. Como siempre, les decimos a todos ustedes que Dios bendiga los hogares de todas y cada una de las personas que habitamos este precioso país.